Nosotros queremos iniciar esta semanita con temáticas que nos preocupan y que nos ocupan claramente como canal de televisión de la Universidad de Concepción. Recordemos lo que vivimos el pasado 25 de noviembre en este contexto con una programación enfocada netamente a la temática de erradicación de la violencia de género, lo que ha significado en diversas oportunidades con diversas agrupaciones y bueno, dentro de ese contexto desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre se viven estos 16 días de activismo precisamente que busca eliminar la violencia de género. Son temáticas que nosotros constantemente estamos abordando y en ese contexto también queremos realizar esta bajada de diversas agrupaciones, fundaciones, organizaciones que durante todos los días del año están trabajando para erradicar precisamente la violencia de género. Consuelo Herrera, una de ellas desde Amaranta ONG, que nos acompañan constantemente, nos acompaña también en esta oportunidad. Consu, siempre un gusto. Igualmente, Connie, muchas gracias. Y Francisca Cuadro, psicóloga clínica de Fundación Honra, que ya vienen más de 10 años trabajando precisamente en estas temáticas. Así es, muchas gracias, un gusto. Sí, bueno, chiquillas, agradecerles en primera instancia que nos puedan acompañar a hacer una bajada, como señalábamos, estos 16 días de activismo, más allá de las actividades que se realizan en estos días, que sabemos que son súper importantes, hablar del trabajo que se hace en el día a día. Acá tenemos desde dos perspectivas, Fundación Honra, desde lo que se hace la violencia en el pololeo, violencia intrafamiliar, ustedes chiquillas ahí en Amaranta también desde las niñeces, lo que significa ir generando estos cambios de paradigmas y desde Amaranta precisamente con estas nuevas generaciones, con la violencia digital también, cómo hemos ido ampliando ese trabajo ahí para ponernos un poquito en contexto. Últimamente hemos estado trabajando específicamente en torno a las violencias que viven las videojugadoras, que son niñas, jóvenes y mujeres mayores de todas las edades que están en los juegos en línea y que día a día viven, por ejemplo, situaciones como acoso cibernético, ¿no? Que nosotros categorizamos como violencia de género digital. Es una realidad que cada vez es más sentida, ¿no? Porque antes estaba oculta, así que eso es parte de lo que hemos ido develando como organización, como así también este trabajo que estamos haciendo con la Red Latinoamericana de ciberactivistas y feministas para una línea, en el fondo un internet libre de violencia. Así que estamos trabajando mucho, además se está haciendo talleres de ESI, que ahí vamos a hablar más adelante acerca de ese trabajo territorial que estamos llevando en Concepción y diferentes comunas. Sí, bueno, y Fran, en ese sentido también lo que significa este trabajo acá en la región del Biobío con la Fundación, en Talcahuano, en Hualpén, las realidades y cómo hay desde la psicología también, cómo podemos ir aportando, hay un trabajo ahí de contención, siempre hablamos acá del núcleo, lo importante también del trabajo que se hace desde los territorios. Así es, Connie, es un trabajo constante como bien tú señalas. Si nos limitáramos prácticamente a trabajar en las fechas ícono como el 25N y se centrara en eso el trabajo, no sería suficiente. Ya falta en el trabajo diario a diario mucho más recursos, ¿verdad? Mucho más visibilización de estas temáticas y desde la psicología, bueno, se trabaja desde distintos puntos de vista. El principal que trabajamos más en masa y que es lo que también se puede difundir más rápido es la prevención, la sensibilización de estos temas, estar hablando constantemente de estas temáticas, levantando la información, comentándole a la gente las formas de detectar la violencia, de prevenirla, de cómo trabajar con nuestros adolescentes también. El foco ahí es importante porque es en esta etapa de la vida donde uno comienza a practicar las relaciones sentimentales, las relaciones románticas, los vínculos sexoafectivos y es donde más cometemos errores. Muchas veces sin necesidad de ser un agresor te ves teniendo patrones poco saludables en los vínculos, entonces de alguna forma es importante ir sensibilizando, ir exponiendo estos temas, exponiendo los casos y también desde lo individual, como dices tú, la intervención sobre todo para las víctimas, ¿verdad? Para contener, para acoger, el acompañamiento entra a ser un papel vital y ha tomado un protagonismo bien grande porque es algo que pueden realizar no solo profesionales del área de la salud mental, sino que hoy en día estamos viendo muchos profesionales de otras áreas que se están instruyendo en herramientas para poder acompañar, por ejemplo, a una víctima a denunciar o a que pueda conocer qué pasos debe seguir, ¿verdad? Claro. Y también la terapia que se puede hacer después de reparación y el trabajo que debería existir sí o sí, que es muy poco visibilizado con los agresores también. Sí, acá, bueno, complementando las profesiones desde la psicología, desde lo que significa también la sociología, en primera instancia ahí, Francisca, me gustaría quizás ver no sé si hemos visto un cambio en este último tiempo desde la salud mental también en reconocer esto, porque tú lo señalabas muchas veces,
normalizamos ciertas situaciones, lo que ustedes ven también en Talcahuano, en Hualpén, ese apoyo que le entregan a más de 500 familias, ¿cómo lo has visto en este último tiempo? Porque no hay que dejar de lado, si bien hablamos, a mí no me gusta el término en lo particular, pero esto de post-pandemia, seguimos en pandemia, pero ya estamos con las libertades y retomando esta vida, entre comillas, normal. Pero lo que se vivió en estos últimos 2 años, los que estamos viviendo ahora, han sido cambios que claro, pegan un impacto en las vidas, pero también dentro de las relaciones de pareja. Así es, han sido cambios sumamente significativos. La verdad es que tú puedes encontrar, por ejemplo, que en estos 2 años de convivencia forzada, muchas veces existían parejas que descansaban, ¿verdad?, en sus actividades diarias, y que hoy más que nunca se vuelve a levantar esta información, como la necesidad de tener vínculos sanos en la casa, la necesidad de vincularnos sano con nuestras parejas y con nuestros hijos también. Entonces, claramente había un cambio muy importante. Y ahora, post pandemia, como tú bien dices, también, porque empieza como una liberación de este estado de concentración forzada, en la que personalmente yo desde que llevo también hartos años trabajando con mujeres he visto un cambio desde el empoderamiento personal. He visto mujeres mucho más empoderadas de su economía, por ejemplo, mucho más motivadas a salir, a trabajar, a encontrar un espacio social, a la participación pública. Entonces, en ese sentido, creo que eso ha sido un cambio importante, como ver a la mujer más empoderada, con ánimo de salir de algunos patrones que han sido esclavizantes o dañinos, y en ese sentido apoyar también a estas mujeres. Dentro del trabajo que hacemos con la Fundación en Talcahuano y en Hualpén está esta oportunidad laboral, ¿verdad?, que se le brinda a mujeres, y que sobre todo es su autonomía económica. Y entender cómo tu autonomía económica, tu vocación, una ocupación, te genera otro estilo de vida, te da otra independencia y te libera de algunas ataduras, te abre el mundo, te hace conocer otras experiencias, hablar con otras mujeres, y lo que tú normalizabas, quizá tu colega te va a decir, oye, eso no es normal. Entonces, este roce también social que vuelve, que se empieza a recuperar, también ha fomentado mucho que se vuelva a hablar de esas temáticas. Sí, porque claro, hay desde la sociología y todo este cambio cultural que hemos ido teniendo, ustedes que trabajan también con generaciones más jóvenes, claro, quizás para las mamás puede decir, sí, que el pololo te diga, oye, la falda, que es tan corta, que el escote, que entendemos que las nuevas generaciones ya tienen ese tip, o hicieron clic en torno a que la otra persona no te tiene que decir cómo vestirte, no te tiene que tratar de controlar de una manera, pero las generaciones antiguas lo normalizaban. Claro. Y no lo ven extraño. La violencia de género en el pololeo yo creo que sigue siendo un fenómeno social, bueno, que nosotros queremos prevenir y erradicar, ¿no?, como todas las organizaciones feministas y de mujeres que estamos en el territorio y a nivel nacional. No obstante, a partir de los talleres de educación sexual integral que previamente comentaba, los 6 establecimientos que vamos a realizar con el programa Lilén, que es parte de las apuestas de Amaranta, nos hemos dado cuenta también la necesidad de seguir problematizando dentro de las comunidades educativas esta temática, porque hay muchas veces falta de herramientas respecto a las y los docentes, directivas o directivos respecto a estas temáticas, ¿no? Son principalmente organismos como el INJUB o CERNAMEC o fundaciones o ONGs las que estamos ahí trabajando, pero todavía las niñas, niños y adolescentes requieren este tipo de herramientas y requieren espacios para problematizar lo que están viviendo y para socializarlo, ¿no? Entonces me parece importante ver cómo vamos generando redes de apoyo y acompañamiento, como ya también mencionaba Fran, en torno, por ejemplo, a la primera acogida, ¿no?, en situaciones de violencia que muchas veces no se sabe cómo hacerse o a quién recurrir, ¿no? Cuáles son los protocolos internos por institución. Hay una serie de elementos que creo que todavía nos falta abrir y democratizar a nivel de sociedad. Entonces, por eso es relevante hoy día volcarse nuevamente a las comunidades, como lo estamos haciendo en la mayoría de las organizaciones, pero que todavía, como bien decía Francisca, faltan recursos y falta el apoyo para que sigamos colaborando con esas mujeres, niñeces, disidencias, porque creo que hay una problemática que hablábamos, claro, que se muestra el 25 o se visibiliza el 8 de marzo con el Día de la Mujer, pero que está todos los días presente y que así que también como Fran, por ejemplo, comentaba el tema de la autonomía económica y me parece súper relevante, todavía creo que faltan espacios para seguir problematizando las autonomías, porque también para complementar las brechas en torno a los trabajos remunerados y no remunerados, por ejemplo, que son de un 5.28 en el caso de las mujeres y un 2.67 para los hombres, esa brecha aumentó en el periodo más fuerte de la pandemia, ¿no? Y de hecho se visibilizó
con la encuesta de El Hombre Cero, que se hizo en el Centro de Estudios Longitudinales, ¿no? Donde el 70% de los hombres declaraban no haber hecho ninguna tarea doméstica. Sí. Lo que significa que todo ese 100% fue hacia las mujeres, ¿no? Estamos hablando de cifras graves, que si bien hemos avanzado, creo que todavía como comunidades tenemos que empaparnos de estas herramientas, tenemos que empaparnos y no solo leer, conversar, ¿no? Encontrarnos con amigas, con vecinas, con vecinos y poco a poco construir una conciencia colectiva, ¿no? A partir de las problemáticas como la violencia de género. Sí, porque cuando hablamos de violencia de género no solamente lo llevamos al ámbito de relaciones amorosas, lo que se vive en la familia, lo vivimos de manera transversal. Por algo también son estos 16 días de activismo que parten el 25N con este día que busca eliminar la violencia hacia la mujer y termina el 10 de diciembre, que el 10 de diciembre se conmemora los derechos humanos, que el tema de violencia de género tiene que ver con también desafíos en torno a los derechos humanos. Ahí, Francisca, también respecto a esto que tú indicas, claro, poder empoderar a las mujeres en el tema económico, que sabemos que muchas veces el círculo continúa ahí por la pobreza. Lamentablemente las mujeres no tienen la herramienta de poder salir de vivir ahí con su agresor, pero también de entregarle estas herramientas para reconocer las violencias en los otros aspectos de la sociedad. Así es. Por ejemplo, en la temática en particular que hablábamos de la economía, hablamos de la dependencia económica, pero en sí la palabra dependencia toma un papel y un rol importante, porque la dependencia finalmente es la que tú encuentras emocionalmente, económicamente, físicamente, de tantas esferas se manifiesta, que también entra ahí la concientización, lo que conversaba también ahora Consu, que es las brechas de género. Por ejemplo, poder conversar de las brechas de género, poder brindar esta información, entender esta diferencia tan grande entre las oportunidades y los derechos que tenemos los hombres y las mujeres, entender esta diferencia de las horas domésticas, que son más del doble que las mujeres destinan versus hombres, ambos trabajando, por ejemplo, o las diferencias salariales, etcétera. Como bien decías tú, no se trata solo como de empoderar a una mujer, por ejemplo, y darle un trabajo y que con el poder económico ella vaya a salir de esto. Claro. Esto es un cambio social, es un cambio del conciencia colectiva, ¿verdad? Claro. Como dirían algunos psicólogos humanistas, finalmente es del inconsciente colectivo, de entender la necesidad finalmente de ir avanzando cada vez más en este progreso de poder ir disminuyendo las brechas de género. El estudio que tú comentabas hablaba de esta diferencia de las horas domésticas, como también de que aproximadamente en 146 años podríamos estar alcanzando una equidad parcial de las brechas de género. Entonces, nosotros no vamos a estar vivas para ver eso, realmente, pero sí para poder aportar un poco a disminuir cada vez más estas diferencias, trabajando en la sensibilización, trabajando en la infancia y en la adolescencia, eso es vital. Y ahí se arma una conexión también con la adultez, porque ¿quiénes son los cuidadores de nuestros niños y nuestros adolescentes? Son las mujeres que están en casa, son los padres que están trabajando. Entonces, de alguna forma, tiene que existir el trabajo en conjunto. Tú debes educar a los padres para que ellos puedan darle estas herramientas a sus hijos y para que crezcan con esta conciencia, para que crezcan con la conciencia de género, entendiendo qué es la equidad de género, qué es la igualdad, por qué ocurren estos fenómenos, qué es lo que está mal finalmente. Y poder cambiar así, desde la conciencia colectiva un poco, estos fenómenos, estas manifestaciones que son innumerables. O sea, vemos desde lo más grave, ¿verdad?, y lo fatal que son los femicidios, asesinatos, agresiones físicas, agresiones sexuales, hasta las brechas de género, que son la violencia más invisible que podemos encontrar. Lo vivimos diariamente, los aceptamos voluntariamente cuando firmamos un contrato, lo aceptamos voluntariamente cuando pagamos un producto femenino y lo aceptamos personas de todos los niveles intelectuales, de todos los niveles económicos. Entonces tenemos desde estas violencias más invisibles hasta las que ya aparecen en las noticias y que finalmente son por las cuales uno se moviliza finalmente, pero es muy profundo también todos los cambios y todas las temáticas que hay que ir levantando, definitivamente. Sí, un trabajo en conjunto, porque hay algo que tú mencionas súper importante, tiene relación a veces que uno acepta estas cosas, acepta un contrato donde sabes que quizás en ese lugar de trabajo no te van a dar la facilidad y que tampoco es un beneficio extra, eso debiese ser algo transversal para padres, madres o adultos responsables de un niño, una niña, un adolescente, que muchas veces se carga esta situación de en el trabajo, jefes de, pero es que tú eres la mamá y si el papá va a pedir, ¿y cómo? Y no tiene mamá, y se va como mezclando esto dentro de
y se empieza a cuestionar, me imagino, bueno, uno no es madre, pero uno ha visto situaciones, se empieza a cuestionar como, chuta, sí, yo debería hacer esto, como que me siento mala madre si no voy a hacer esto, o cómo voy a dejar que él pida permiso. Es un concepto que debemos ir trabajando en diversas esferas, que cuesta y que dejar eso como de vergüenza o culparnos nosotras mismas. Claro, específicamente yo creo que respecto a todos estos trabajos y estas cargas que estamos conversando, me parece relevante también recoger experiencias que desde cada organización nos hemos ido gestando. Por ejemplo, nosotros el año 2021 levantamos la Escuela Sindical Feminista Flora, donde reconocíamos como mujeres trabajadoras a todas las mujeres, no solo las mujeres que recibían un sueldo, sino que también las mujeres que trabajaban en la casa cuidando, claro, ¿no?, realizando todas las labores domésticas, etcétera. Entonces, para nosotros también es relevante problematizar incluso el concepto de trabajo y todas estas cargas, porque también desde una perspectiva de la economía feminista vamos abriendo otros ejes, ¿no? Como por ejemplo que si se valorizara económicamente todo el trabajo doméstico que se hace en Chile en manos de mujeres, sería el aporte de un 21.8% al Producto Interno Bruto. Entonces, nos damos cuenta que eso supera incluso el sector financiero. Pero son cosas que no hablamos porque comúnmente hoy día aún se piensa que la mujer que está en la casa está no haciendo nada, ¿no? Sí. Cuando muchas veces incluso mujeres dicen, no, yo no hago nada, también un poco esa aceptación, pero una aceptación naturalizada por la educación que hemos tenido, que sabemos que es machista, que es sexista y que poco a poco la idea es que desde todos los espacios educativos, formales y no formales, vayamos pudiendo un poco visibilizar esta situación. No es que las mujeres, además yo creo que no solamente lo aceptan, sino que además se ven obligadas muchas veces también a aceptarlo, porque si no acepto este contrato de trabajo, este lugar, quizás no tengo más opciones y quizás estoy criando y necesito sí o sí tener una remuneración. Entonces, estructuralmente hay configuraciones que nos plantean y que nos posicionan en una situación de desmedro. Entonces, ¿cómo vamos generando redes y cómo vamos generando un trabajo conjunto? Y hay colectivo también, que es lo que he mencionado, para subvertir estas lógicas de poder que mantienen estas brechas aún presentes. Y en ese trabajo en conjunto y colectivo, desde lo que podemos hacer como ciudadanos comunes y corrientes, también está el trabajo en conjunto que realizan desde las mismas organizaciones y agrupaciones. Y ustedes como fundación también este trabajo colaborativo con entidades, con municipios, ahí desde Amaranta también, o sea, solos no podemos seguir trabajando, pero abarcamos más, evidentemente, trabajando en conjunto con otras organizaciones. Cuéntanos también respecto a eso para ir cerrando un poquito este tema de lo que significa poder acercar esto a más personas y llegar también a otros grupos. Tú señalas algo súper importante, más allá de lo socioeconómico, sí, de lo intelectual, de los barrios, etcétera. Esto tiene que llegar a la mayor cantidad de personas. Así es, Connie. Yo creo que esa es la invitación más grande que podemos hacer en estos momentos a todas las mujeres y a los hombres, a los adolescentes, a las adolescentes, a los niños y a las niñas, que es a informarse, a aprovechar pequeñas instancias que se generan de manera gratuita. Por ejemplo, desde la fundación, en la página web pueden encontrar cursos, pueden encontrar información, pueden encontrar campañas que en estos momentos se están realizando. A los profesionales jóvenes, estudiantes que están egresando, pueden ser voluntarios para empezar a instruirse en estas temáticas, empezar a aprender de acogida, empezar a aprender de herramientas para poder apoyar a tu comunidad. Muchas veces es importante también observar los límites y partir a veces desde tu comunidad, desde tu barrio, es el primer paso. Siempre en alguna parte va a haber una víctima, siempre en alguna parte tu vecina o tu amiga puede ser la que está sufriendo. Entonces la invitación es a poder instruirse. Estamos viendo la página precisamente de Fundación Honra y para que puedan conocer también respecto a los talleres, ahí a través de las redes sociales también como Fundación Honra y Fundación Honra-PIC respecto a lo que hacen precisamente en la región del Biobío. Sí, en la región del Biobío, bueno, yo nunca hago esto, pero quiero aprovechar de mandarle un saludo a los compañeros del programa PIC, que están en un momento súper arduo de trabajo finalizando el año. Y han hecho un trabajo increíble, hemos levantado un montón de casos, hecho hartas derivaciones a Centro de la Mujer, a otras entidades que también trabajan directamente con salud mental. Y bueno, también ahí ha sido vital, por ejemplo, la colaboración comunitaria. Las denuncias que pueden realizar las mismas personas de tu barrio, las mismas personas de los cerros de Talcahuano, de las poblaciones en Hualpén, el ojo clínico a veces que tienen algunas personas que tú no podrías creerlo y cómo pueden detectar casos. Entonces la invitación también es a eso, a estar activo, a ser activo en tu comunidad, en tu sociedad,
a apoyar a la persona que tú crees que está siendo víctima, y si bien no apoyarla y meterte quizá en una pelea intrafamiliar, pero sí abordarla y decirle, si no estás bien, tienes estas opciones, o busca ayuda. A veces el hecho de hacerle sentir a alguien que no es normal lo que está viviendo ya es suficiente. Claro. Sí. Sí, ahí Consuelo también desde Amaranta y las redes sociales, ese trabajo que hacen también con otras organizaciones, porque estamos cerrando este 2022, pero se vienen actividades también para el 2023. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a seguir con el programa Lilén, específicamente en establecimientos educacionales, con los y les estudiantes, hablando de educación sexual integral, de nuestras emociones, de la prevención del abuso, del acoso, ¿no? Para nosotras es relevante que podamos abrir estos temas a las comunidades, como ya mencionábamos, de Concepción, estamos también en la provincia de Arauco, ¿no? Estamos en diferentes lugares hablando de esto. Así que si también son parte de alguna escuela o de algún liceo, pueden escribirnos a hola@amarantas.org y ahí vamos a ir conversando. Sí, sabes que antes de finalizar, me gustaría que viéramos la segunda publicación donde está la guía de TikTok. La guía de Porque TikTok. sobre todo quienes nos están viendo y familiarizados con las redes sociales y de seguridad digital en TikTok. Es súper bueno eso ahí para padres, madres, adultos responsables, que sus hijos están ahí y pueden entregarle ahí un consejito y estar atentos a eso. Claro, ese reel es del proyecto Aurora, que nuestras compañeras Karen Vergara y Cecilia Ananías están encabezando, y generalmente dan muchos datos respecto a cómo cuidarnos en internet, cómo protegernos también, y así también cómo hacer resistencia, porque la idea es que no nos vayamos de las redes sociales, sino que las entendamos como un puente para conectarnos con otras personas y disfrutar de ellas, y obviamente prevenir todas las violencias que quizás podemos evitar. Así que eso, nos pueden buscar y también siempre nos pueden escribir. Para nosotras es importante hacer comunidad y sobre todo seguir construyendo una educación feminista, consciente y situada a la realidad de nuestros territorios. Estaremos ahí en contacto con ambas agrupaciones. Importante lo que se realiza desde Amaranta, desde Fundación Honra. Agradecerle, Francisca, un gusto que nos hayas podido acompañar. Consu, también siempre un gusto que nos pueda acompañar acá en TV. Gracias. Recuerden, ahí a través de las redes sociales pueden encontrar a ambas agrupaciones, ser parte de esto y también compartir esta conversación que va a quedar alojada a través de nuestro sitio web tvu.cl. Seguimos avanzando esta tarde en vivo y en directo, 17:34 minutos, pausa comercial y ya regresamos.